Ya. ¿todo bien? A ver si me escucho. Sí, Sí. Sí. Ok. Buenas Ay, no. tardes, noches, compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de venir a nuestra presentación. Y lamentamos mucho hacerlos esperar, ¿verdad? Pero bueno, hoy les vamos a hablar de la guía práctica de lectura crítica de artículos científicos originales. Les vamos a presentar nosotros que somos Dana Campos, Michelle Iñigue, su servidora, Josué Escandón y Ulises Saavedra Gómez. Bueno, pues yo voy a hablar del capítulo 1, que es el inicio. La teoría de cómo leer un artículo original. El concepto de lectura crítica es la capacidad del lector para hacer consistente una postura propia sobre lo expresado en el texto. Cosas que no se deben hacer cuando se lee un texto. No te preocupes si no entiendes alguna parte del artículo la primera vez que lo leas. No trates de entender el artículo palabra por palabra. No traduzcas todo el artículo si está en inglés. Pasos recomendados. El primer paso es hojear el artículo. Luego leer el resumen del artículo. Darle una primera leída rápida. En cuarto lugar, tenemos busca en un diccionario las palabras que no entiendas. Y en quinto, vuelve a leer el artículo. Objetivos de una lectura crítica. Identificar la potencia y las definiciones. Encontrar publicaciones científicas de buena calidad. Reconocer las publicaciones científicas fiables. Tomar decisiones esclarecedoras sobre los cuidados apropiados. Examinar el valor y la pertinencia de los resultados. Componentes de una lectura crítica. El primer paso es interpretar, el segundo es enjuiciar. Características de un resumen. Tiene definición, tarjetas de presentación del artículo al lector, es independiente, autoexplicativo, autónomo, tiene la finalidad de identificar el contenido del documento de forma rápida y exacta, extensión de 150 palabras a 250, estilo claro, preciso, conciso, sencillo e impresionante. La estructura del resumen. En primer lugar, tenemos el fundamento o los objetivos principales del estudio, la metodología, resultados o hallazgos principales y al final, conclusiones principales del estudio. En el capítulo 1 tenemos la introducción. ¿Qué es la introducción? Pues describe los elementos de la fase conceptual, describe los conceptos básicos, los sistemas de ideas, es el soporte conceptual de la investigación, sirve de transición entre el mundo del lector al mundo del autor. Responde al qué y al por qué de la investigación, justificación de las medidas, conocer el estado actual del problema y despertar el interés del lector. La introducción tiene una estructura secuencial. En primer lugar tenemos enumeración de los temas. En segundo, revisión de los antecedentes. Tercero, definición del problema de investigación. En cuarto, la enunciación y ubicación de las variables. En quinto lugar, formulación de los objetivos del estudio. En sexto lugar, tenemos la importancia y alcance del estudio. En séptimo, limitaciones del estudio. El estilo de la introducción es narrativo, conversional, objetivo, tener la fuerza de la lógica, crear en el lector una sensación creciente de descubrimiento, el tiempo verbal presente. Los objetivos se redactan en infinitivo,
ser persistentes en el tema, ser suficientemente actualizadas, centrarse en publicación de tipo primario, ser suficientes para apoyar las fases iniciales de la investigación y ser riguroso en la citación. Y pues bueno, el capítulo 2, que son los materiales y métodos, esos yo se los presentaré, ¿ok? Cualquier duda o aclaración que quieran hacer, pueden levantar la manita y pues con gusto pueden participar, ¿verdad? Pues bueno, los métodos y materiales, esta es la estructura que pues como podemos ver son los tipos de estudio, la validez y confiabilidad, la prueba de hipótesis, eso los mencionaremos más adelante, no se me apresure. Y pues bueno, el diseño o estudio tiene una adecuación a la pregunta de investigación, que pues eso creo que está bastante entendible. La precisión, pues eso está relacionada a variables extrañas, que de hecho las variables ahorita vamos a hablar más adelante también. El poder, eso habla de la investigación y las relaciones entre las variables también. La ausencia de sesgos. ¿Alguien sabe qué es un sesgo? Pregunta. Bueno, según yo es como los errores o inconvenientes que se van presentando durante los estudios clínicos que se vayan haciendo en este caso. Bueno, esa es la definición desde un estudio clínico, ¿verdad? Sí, desde un estudio clínico. Bueno, sí va de la mano con los errores y el sesgo se puede traducir como una orientación, prácticamente en una palabra sería una orientación. Y lo que busca aquí es la ausencia de sesgos, que pues es que, como dijo ahorita su compañera, ¿cómo se llama? María José. Pues ella lo mencionó de que los errores, etc., que es lo que no se debe de encontrar, ¿verdad? Y la consideración de limitaciones y aspectos éticos, que pues eso los aspectos éticos los hablaremos más adelante. Y bueno, los tipos de diseño o estudio, están los estudios experimentales, que son los de ensayo clínico y pues saben, ensayos clínicos cruzados y aleatorios. Los estadios de cohortes, que no sé si sepan qué es eso, pero pues que se los explico. Es la investigación de observacional y analítica de pues en la que hay una comparación, ¿verdad? Esos son los estudios de Cortés. El estudio de casos y controles, pues son meramente casos y controles de la mera práctica. Y los estudios descriptibles, que pues son estudios ecológicos, transversales y series de casos clínicos. Bueno, las pautas para evaluar el diseño. Estas las mencionamos ya que de donde obtuvimos la información, que de hecho los invito a ustedes, jóvenes, buenas universitarias, a leer completamente el texto, ya que esta es una versión resumida, y ahí mencionan unas pautas que pues está importante que aprendan de ellas, de las cuales vamos a destacar las más importantes. Lo menciono porque van a ver que va a decir pautas en más diapositivas. Y bueno, el diseño explica la dimensión temporal, que pues la dimensión temporal es pues sí, el momento y número de obtención de la información. También especifica la unidad y nivel de análisis, que pues el nivel de análisis es los casos, series de casos, muestras y la población total, prácticamente. Y pues bueno, la estructura de los métodos y materiales es primero el tipo de estudio, después los sujetos incluidos, después las fuentes de información, los estudios experimentales, los instrumentos y procedimientos de medida, el factor de estudio y criterio de evaluación, las limitaciones y consideraciones éticas de la investigación y el programa estadístico. Si acaso, bueno, creo que todo esto, por mera lógica, podemos darnos una idea, por lo menos, ¿verdad? Pero pues el factor de estudio es como una definición de las variables y covariables que, como lo mencioné anteriormente, ahorita vamos a hablar de ello. Y pues bueno, los materiales se refiere al tipo de elementos o factores sujetos al estudio. Y pues bueno, para comprender el concepto, todo eso, debe tener una procedencia
que pues es del lugar del origen, ¿verdad? Una técnica de reclutamiento utilizada, tiempo empleado para reunir a todos los participantes y las principales características de los pacientes debe de ser pues, edad, sexo, procedencia, gravedad, años de evolución de la enfermedad, patologías asociadas y cálculo de tamaño de muestra. Todo esto es para, pues sí, tener un diagnóstico de, obviamente, al momento de hacer un artículo científico, pues vamos a tener que hacer una investigación, que esto es lo que habla, y pues tener unos parámetros en los pacientes. Y pues bueno, las variables, que ahorita las mencionaba, se denomina variable a todo aquello que tiene características propias que la distinguen de los demás, que es susceptible de cambio. Existen 4 tipos de variables, las cuales son las variables cualitativas, que pues por la palabra cualitativas, ¿alguien sabe qué es o qué quiere decir la palabra cualitativa? Así, nada. No sabe, no hay problema, no se preocupe. Pero pues bueno, así es como que lo cualitativo se enfoca en la calidad, ¿ok? Así de fácil. Todo conciso para que lo entiendan. Y bueno, las variables cuantitativas, que esas se enfocan en las cantidades más que nada. Y pues las variables independientes, que pues explica el motivo de lo que pasó, de un fenómeno. Y las variables dependientes, pues es como que el resultado de dicho fenómeno, ¿verdad? Y pues bueno, el test de normalidad, en pues se trabajan gráficos y numéricos con el fin de visualizar las distribuciones de valores, detectar posibles errores y realizar pruebas de normalidad de los datos. Que pues alguien sabe para qué son los test de normalidad o tiene una idea de que, bueno, no sé, alguien que sea de la carrera relacionada a la salud, no sé. Pues bueno, pues más que nada, pues se pueden dar una idea como un parámetro, es eso, un parámetro en los cuales saben de que aquí está bien, aquí no, ¿verdad? Es excesivo o es demasiado bajo, así prácticamente. Y pues bueno, las pautas para evaluar la población y muestra. Número 1, la población accesible al estudio se describe con exactitud. La población de estudio se enfoca en la población de interés. Esto es muy importante, ya que como anteriormente les dije, pues están ciertos parámetros, ¿verdad? Que el sexo, que etc., que la gravedad también ahí mencionaba, pues es eso. Se debe de referir el artículo a una población de interés. Pues bueno, se explica si se utilizó un muestreo aleatorio, probabilístico o un muestreo no probabilístico. Y hay un grado de validez interna, que pues la validez interna es como que indica el grado de representación de la muestra de acuerdo a la población. Es eso. Bueno, los análisis estadísticos se colocan paso a paso, cómo se tabulan los datos y se incluyen las fórmulas y pruebas que se han utilizado. También se coloca el programa que nos ayuda a tabular los resultados. Es eso, prácticamente, estadística y resultados. Las pautas para evaluar de estadística, pues se describen y se justifican los test estadísticos, se citan las estadísticas de las variables cualitativas y también cuantitativas y se justifican razonadamente los test estadísticos de contraste de hipótesis. Y pues bueno, ya para finalizar, el tema 3, materiales y métodos, están las consideraciones éticas, las cuales se describe el procedimiento para obtener el consentimiento informado. Hay una constancia que se aseguró el anonimato y la confidencialidad. Hay constancia de la revisión de la investigación. El investigador describe los posibles riesgos potenciales. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre el tema del capítulo 3, resultados. Bueno, los resultados va de la mano con la metodología, ya que es la principal fuente que tiene al momento de sacar los resultados, pero no es lo mismo.
En el apartado de resultados existen dos formas de estadísticas, que serían las primarias. Estas son mediante textos, y secundarias, que son los auxiliares del texto. No sé si se han fijado que en los textos el resumen tienen algunas tablas, gráficas o fotografías que definen de que un procedimiento ya de resultado que, por ejemplo, en medicina, que resultó ser positivo. Entonces ya está la imagen del resultado positivo. Bueno, la recolección de datos, estos deben de ser claros al momento de recolectar información mediante, como ya dije, la metodología. Y es la razón fundamental de los métodos. ¿Cómo debe de ser los textos en los resultados? Bueno, aquí los textos deben de ser claros, deben de tener una claridad y ser precisos, además de que los párrafos deben de ser adecuados. Siempre debe de citarse las tablas y las figuras. Esto quiere decir de que se citan así de figura 1, figura 2 y así. Y no se repiten los materiales y métodos. Bueno, algunas características de las tablas son que puedan explicarse mediante a simple vista. Esto ya lo habíamos visto anteriormente mediante tablas de que, bueno, como su nombre lo dice, es autoexplicarse, que se autoexplica mediante la vista. Bueno, seguimos con de que sea sencilla y fácil de entender. El siguiente son los títulos, que deben de ser claros y breves. La información debe de tener lugar y fecha, ya que se está contando una estadística del lugar y de la fecha en la cual se hizo. Se debe de incluir encabezados de columnas. Se debe de agregar información no duplicada. Bueno, ¿alguien sabe qué son las figuras? Bueno, creo que nadie sabe. Bueno, estas ofrecen una atracción visual para el lector. Estos a simple vista se puede observar mediante imágenes, como anteriormente lo he dicho, y mediante las figuras puede cambiar por el texto. El nivel el nivel de comparación deben de ser claras, ya sea que sea imagen o diagrama. Características de figuras. Estas pueden explicarse a sí mismas, que sería la autoexplicación. Es prácticamente lo mismo que habíamos visto anteriormente con las tablas, pero cambia de que tiene un nivel de equilibrio de función y claridad, ya sea como tablas de diferencia o tablas comparativas. Además, la información no se debe de duplicar. Bueno, aquí les voy a mostrar la ley de Edward, que la primera ley nos dice de que las proporciones deben de ser iguales de las que muestran en la gráfica. Aquí se muestra de que hay un factor mentiroso mediante el tamaño de efecto al mostrar un gráfico sobre el elemento de datos. Siguiente.
Bueno, como podemos ver aquí, lo voy a explicar. En el cilindro azul se muestra muy pequeño y en el cilindro gris se muestra que es lo doble. Eso quiere decir la ley de que se debe de explicarse que es lo doble, pero como hay un factor mentiroso, su volumen no es lo doble. Aquí en esta otra foto también, en esta gráfica también podemos observar eso, pero a diferencia de la otra, esta son cónicos, lo que hace que su nivel de altura cambie. En esta podemos observar que no tiene nada de ley de Tufte, ya que podemos ver que los cilindros no son lo doble al momento de ser más altos y son iguales. La segunda ley nos dice que debe descifrar los eventos y estos se deben de cifrar en los elementos de los ejes y deben de ser proporcionalmente por porcentajes de eventos. Aquí, como podemos ver, no está con porcentajes de eventos, pero sí está en nivel de altura. Aquí, como podemos ver, hay también un factor mentiroso y lo que también dice esta ley que es de que aquí lo vemos que está en el 35,000, pero en realidad está más abajo. Aquí se puede explicar mejor. Aquí pues lo vemos que dice que está en el 7.8, pero no, en realidad lo vemos como si estuviera en 7.5. La tercera ley de Tufte es de que las Y siempre deben de comenzar en cero. Bueno, pasas a la anterior. Los ejes Y siempre deben de estar en cero, ya que una gráfica no te puede graficar cilindros arriba de cifras. Digamos que siempre debe estar en las 10 ceros, no arriba, no así, porque si no sería una cifra falsa. Siguiente. La cuarta ley, perdón. Perdón. La cuarta ley dice que se alarga dice que se alarga el gráfico más allá del perímetro. Aquí como podemos observar, es difícil de entender, ya que tiene que ser un gráfico más ancho. Hay algunas recomendaciones de Tufte que debemos tener cuidado. Estos deben de tener cuidado, ya que los datos que describe en general una población, los datos que responden a los objetivos del estudio, datos secundarios, no describe las características de la población, se ponen gráficos y figuras confusas, se mezclan datos de opiniones, la información que ofrece es incompleta. Bueno, ya mira acabamos, para que no se me duerman. Y
Me toca hablarles de la discusión, conclusión y bibliografías. Para empezar, ¿qué es una discusión? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? A ver, la persona que levantó la mano, Ivana. ¿No es la donde se comparan los resultados con el de otros autores? Puede ser con otros autores, con otros mismos integrantes del equipo, pero sin llegar a contradecir lo de las demás personas. O sea, no es como que yo digo que yo tengo más razón que esta persona, nada más por esto. No, o sea, eso puede ser, pero no hay que llegar a la agresión. Mucha gente lo confunde con los resultados o con la conclusión. Levantan la mano. Jesús Uriel. ¿No será más compartir ideas? También puede ser comparar, como dije. Entonces, mucha gente lo confunde con unos resultados y con una conclusión, pero realmente lo que la diferencia de los resultados, como ya antes explicaron, es que en un resultado solo tú dices de que, ok, obtuve esto, pero en la discusión tú me vas a explicar el por qué lo obtuviste o el por qué no lo obtuviste. Y en una conclusión, tú nada más vas a escribir lo que aprendiste del tema o algo que tengas que recalcar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una discusión debe tener validez interna y externa, importancia, novedad, utilidad y ausencia de sesgos. Validez interna y externa, ¿qué es eso? Una interna tiene que tener tu misma validez de tu documento, o sea, que la gente lea tu discusión y diga, ok, ¿esto de dónde lo sacaron? Y se pueda regresar al texto y diga, mira, aquí escribieron todo esto, o sea, entonces sí es válido, podemos confiar en este documento. Externa, que tengas apoyo de los documentos que usaste aparte, que pueda una gente buscar en un documento aparte que tú no hayas puesto en tus referencias, en tus bibliografías, y diga, mira, o sea, ellos tienen razón, ellos no están tan equivocados, no están tan mal. Novedad, que sea algo innovador, o sea, algo que la gente quizá haya visto, pero que diga, le agregaron esto yo no lo había visto en otro trabajo. Utilidad es lo más importante, que sea útil para un trabajo. ¿De qué te sirve una discusión, un trabajo, si no sirve de nada? Y ausencia de sesgos. Sigue en la siguiente. Después les explico los sesgos. Estructura de una discusión. Comentar resultados propios. Lo que les digo. Primero tienes que ver tus resultados. Y si después quieres agregar como que después los agregamos los demás. Corroborar la fiabilidad y validez. Acuérdate, tienes que confirmarlo con lo que ya escribiste o con lo que los demás buscan. Interpretar los hallazgos no esperados. Lo importante, o sea, hicimos este experimento, pero nosotros esperábamos tener esto, pero nos salió esto. Ok, hay que ponerlo. O sea, hay que ver, esto no lo esperábamos, pero pues miren, nos salió. Déjense los explico cómo es que nos salió. Confrontar los datos de las investigaciones con otros similares. Tu resultado, el de otras personas. O sea, tienes que compararlos y tienes que asumir, o sea, tienes que confrontar que puede que ellos hayan tenido mejor resultado y que a ti te haya fallado algo, o que tú hubieras tenido mejor resultado y que a ellos les fallara algo. Reconocer las limitaciones del estudio. Hay que saber que no todo en la vida es posible, o sea, hay que decir, ok, nosotros no pudimos llegar a este resultado porque la verdad nos faltaba esta máquina que cuesta tantos millones de dólares y pues no la podemos obtener, la verdad. O este líquido, esta sustancia, no. Discutir las implicaciones teóricas y o prácticas del estudio. Hay que también, o sea, no solo es de que, vamos a experimentar, vamos a combinar esto con esto, o sea, hay que leer, hay que decir todo lo que hicimos y todo lo que utilizamos para llegar a esto, o sea, porque todo viene de un documento. Sugerir nuevos estudios concretos. Puede que tú hayas encontrado algo erróneo, puede que tu estudio haya salido erróneo, entonces es como que, ok, te sugiero este nuevo documento, te sugiero esta nueva investigación que nosotros hicimos, que creemos es más correcta y tenemos forma de verificarlo. Marcar futuras líneas de investigación. Aquí es como que tú hiciste esta investigación, entonces iniciaste algo nuevo.
Y esto es como que, ok, tenemos estos resultados, pero esperamos a futuro tener nuevos resultados, tener más que mostrarles, vaya. Ahora sí, anteriormente mencionamos que era un sesgo, pero no lo dijimos tan a lo largo. ¿Alguien se acuerda más o menos qué dijeron por ahí mi compañero? Si no se acuerdan, no hay problema. Ok. Aparecen... No, yo sí quiero hablar. Ah, El compañero dijo que se refería como a la orientación del estudio. ok, aparecen cuando se introduce un error en el diseño del trabajo. Eso es muy general, la definición de mi compañero. Pasamos a la siguiente. En este caso, en la discusión, podemos tener varios tipos de sesgo. Sesgo de información, de selección y de confusión. De información. Esto ya es muy general en el documento. No queremos tener un error de que estoy haciendo este tema, pero este otro lo agarré nada más así porque tiene el mismo título, pero no tiene nada que ver. Entonces, nada me sirve tener una información de esto y una información de esto otro. Y hay que evitarnos eso. No podemos tener así como que esos errores, ya que pues pueden quitarnos tiempo de nuestra práctica, tiempo valioso. Sesgos de selección. Esto es cuando tomas dos personas o dos muestras. Es como que agarras a esta persona, pero esta otra no era como las características que necesitabas. Necesitabas una persona blanca y castaña y agarraste una persona blanca y güera. Entonces, eso no puede ser. Entonces, hay que tener cuidado con la selección, concretar una selección para evitarse un error. Y de confusión, esto ya es una variable que no entiendas, que no comprendas, que hayas elegido erróneamente y simplemente le quieres encontrar una solución y dices tú, es que no sé dónde la agarré, yo quería buscarle algo, pero de verdad no, ni la conozco. Entonces también tener cuidado con las variables que tú tomas al inicio. Estilos de una discusión. Tienen muchos estilos, de verdad, son muy coquetas. Tienen estilo argumentativo. Esto es ya más en un debate. Ahora sí la gente puede pelearse. No pelearse así de que a golpes, no así de que yo tengo la razón porque sí. No, o sea, la gente aquí dice, yo tengo esto que me respalda, pero este otro autor tiene esto que lo respalda. Entonces como que siento o pienso que tengo más razón que este autor por tales razones, yo investigué tal, yo descubrí tal. Diferenciar lo cierto de lo probable. ¿Qué quiero decir con esto? El equilibrio, objetividad de la imaginación, ponderación del entusiasmo, honestidad intelectual a pura especulación. Hay que mantener un límite, hay que ser más que nada concretos y no sacar todo así como que de mi imaginación, de todo, pero tampoco puede ser tan concreto, como que también métele un ¿qué tal si hacemos esto? Y lo vamos a hacer, no solo creo. Tono ponderado y sincero. Esto no puede ser tan sincero de que llegar al punto de ser pesimista, del punto de que no, pues es que pues si somos bien honestos, pues no nos salió porque pues hicimos esto mal y pues no, ya no lo vamos a volver a hacer. No, o sea, hicimos esto mal, pero porque creímos que podíamos obtener otro resultado y esperamos algún día obtener otro resultado con estos mismos. Y el tiempo verbal, presente, pasado. El presente es para los autores y el pasado es para aplaudir tu trabajo. Es muy importante también reconocer tu buen trabajo. Una conclusión, nada más así tantito para explicar y diferenciarla de la discusión. Representa la respuesta del investigador a la pregunta de investigación planteada en forma de objetivo. Es todo lo que tú aprendiste, es todo lo que aprendiste del investigador, de los documentos nuevos, y es lo que te deja la lección, es lo que ustedes dicen, tuvimos estos nuevos hallazgos, todo. Y pues también decir de que pues esperamos mostrarles algo nuevo en algún futuro. De mientras todo esto son nuestros resultados. Y las bibliografías. Es aquella
en un artículo científico donde se ordenan los trabajos realizados previamente por otros autores que fundamentan las afirmaciones. Muy científico eso. Se las resumo. Todo lo que viene hasta el fondo de un documento, que son los links, los PDF, los nombres de los autores, todo eso, son las bibliografías. Aquí se menciona el autor, el título del documento donde la gente pudo haber inspirado a agarrar información, a modificarla, a hacerse su propia idea, vaya. No puedes solo copiar de un documento, es leerlo, entenderlo y el escribir tu propia versión. Esa es una bibliografía. Y en las bibliografías también podemos encontrar cositas grises o no localizables, que son los datos no publicados, informes internos, libros de resúmenes, de comunicaciones, tesis doctorales, conferencias no publicadas, artículos editoriales. Todo lo que no podemos encontrar a veces en una tesis, en una bibliografía, en un documento, se marca de alguna forma, ya sea entre paréntesis, ya sea con comillas o ya haciéndole no localizado. En este caso también se le puede poner en gris. Pues nada más para avisar que no se puede mencionar esto, pero pues ahí está, por si gustas buscarlo en algún momento de forma diferente. Y hablando de bibliografías, pues estas son las nuestras. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por apoyarnos en este proyecto. Esperamos no haberlos aburrido tanto. Y pues nada, gracias a los que participaron y a los que no hay problema. Pues nada.